que ellos hicieron en su momento, es decir, chicos, les estamos ofreciendo un profesor que es premio Nobel. En los términos que quisiera presentarlo es que realmente él allana con una simplicidad tremenda cosas que no son tan simples, que son más complejas y que evidentemente son de fácil adquisición, de fácil entendimiento, lo cual lo hace doblemente atractivo. Bueno, como dije, les presento a Ricardo, un amigo. Hola Charlie, muchas gracias. Siempre por esa presentación tan ampulosa de tu parte. Muchas gracias, muy amable, no hace falta. No sé si todos me escuchan, todo está saliendo bien, porque tuvimos problemas de conexión al comienzo. ¿Está Perfecto. todo bien? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, fundamentalmente la idea hoy es tener una visión bastante, o sea, ojalá pueda ser todo lo comprensiva sobre el proceso de cambio global y sobre uno de los temas que estamos trabajando justamente aquí en Mendoza, sobre el tema de cambio climático. Obviamente, desde la perspectiva global y luego tener conocimiento de cómo este proceso global de alguna forma nos está afectando la sostenibilidad de las actividades humanas, las actividades socioeconómicas en el oeste de Argentina. Bueno, quiero empezar fundamentalmente mostrando qué es lo que está ocurriendo en el mundo, qué es lo que está ocurriendo a escala global, qué es lo que está pasando a escala global. Y una figura que es interesante, digamos, que nos sirve de base para entender los procesos que están ocurriendo a escala global, es el del crecimiento de la población. Y ustedes pueden ver claramente que allí por el año 1, aquí donde tengo la flecha, no sé si la alcanzan a ver, la población humana sobre el planeta era aproximadamente de 300 millones de personas, es decir, algo menos que, o alrededor de 8 veces la República Argentina en el año 1. Y que esa población fue creciendo en forma lineal, de tal forma que allá por el año 1600 aquí, esa población se duplicó, pasó de 300 millones a 600 millones. Y que luego, justamente después de un proceso muy particular, esa tendencia lineal de crecimiento se transformó en exponencial, de tal forma que en el año 2000, Naciones Unidas celebraba que éramos 7.000 millones de personas sobre este planeta. 7.000 millones de personas a las que hay que alimentar, a las que hay que vestir, a las que hay que proveer energía, a las que hay que darles facilidades. Y obviamente es un gran cambio que ha ocurrido. Y las perspectivas, digamos, más conservadoras indican que para el año 2050 es posiblemente en el planeta tengamos 9.000 millones de personas. Es decir, 9.000 millones de personas a las cuales justamente es una gran responsabilidad de nuestra parte, una gran responsabilidad de los estudiantes de agronomía, de los estudiantes de ciencias ambientales, de tratar de ver cómo vamos a lograr, cómo van a lograr ustedes fundamentalmente dar vida digna a 9.000 millones de personas en este planeta. Y el cambio, entonces la pregunta que viene aquí, digamos, ¿qué es lo que produce ese cambio? Obviamente hay muchos factores asociados a ese cambio, pero fundamentalmente el petróleo, que se define como, ahí lo pueden ver ustedes, como la sangre vital de los países industrializados, fue justamente la fuerza motora, obviamente asociado con un montón de otros procesos tecnológicos, sanitarios, que hicieron que la población mundial creciera justamente de la forma que ustedes la ven. Pero al inyectar justamente, como establece ahí, en solo 150 años, esa enorme cantidad de energía al sistema, esa energía que había sido almacenada por el planeta durante millones de años, y que
ha hecho que la vida, justamente, al disminuir la concentración fundamentalmente de carbono en el sistema superficial y fundamentalmente en la atmósfera, haya evolucionado de tal forma que seamos nosotros, los seres humanos y toda la vida que nos acompaña en el planeta, justamente que haya evolucionado justamente acorde a estos cambios en este balance justamente de carbono que venía realizando el planeta. Bueno, al encontrar el petróleo, obviamente esa fuente de energía, el hombre encontró algo muy importante, obviamente que como ustedes lo ven, controlaba el crecimiento poblacional, controló un montón de variables a nivel global. Cuando esa energía almacenada bajo la superficie de la Tierra es llevada a la superficie y comienza a ser usada por el hombre, esto obviamente va a producir un montón de cambios a escala global, no solamente en la población, que es la figura que vemos ahora aquí en la parte superior, en el rincón superior, donde uno puede ver cómo ha ido evolucionando aquí desde el año 1000, sino de 1750, cómo ha ido evolucionando la población, esta explosión aquí exponencial, marcada acá con esta línea vertical a partir del año 1950, y que muestra claramente que ese crecimiento en la población estuvo acompañado por crecimiento en un montón de, si lo miramos desde el punto de vista de tendencias o variables socioeconómicas, en el Producto Bruto Global, en la población humana, por supuesto en la población urbana, perdón, es decir, cuánto de la gente que vivía en el campo se concentró en las ciudades, el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, obviamente este desafío que implica dar de comer a más de 7.000 millones de personas, ha obligado al uso de fertilizantes, al uso muy intensivo de los fertilizantes. Bueno, y uno puede ver la construcción de diques, el uso del agua, la producción de papel. Y bueno, obviamente todo este crecimiento poblacional asociado a todas estas variables, a todos estos grandes cambios, va a dejar su huella ambiental. Y su huella ambiental, que si la miramos desde el punto de vista global, va a tener exactamente la misma forma. Es decir, veamos cómo la población humana fue derivando a través de indicadores socioeconómicos, curvas que tienen exactamente la misma forma, es decir, en respuesta a ese crecimiento, y que se va también a traducir en tendencias del sistema terrestre, o sea, en tendencias ambientales, como por ejemplo aquí en la parte superior, las tres figuras superiores y la concentración de gases de tipo invernadero, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, es decir, los tres gases más importantes asociados, que se denominan justamente gases de tipo efecto invernadero, asociados, vamos a ver luego posteriormente, al proceso de calentamiento global. Pero bueno, también ha habido cambios en la concentración de ozono en la atmósfera por todos estos procesos que ha movilizado el hombre. Vamos a ver que está fuertemente asociado a la temperatura, a la acidificación del mar, es decir, todo este nitrógeno, que ustedes saben mucho mejor que yo, es el elemento que controla fundamentalmente la producción verde en el planeta. Cuando incorporamos este nitrógeno a las plantas, no es directamente todo el nitrógeno asimilado, y mucho va a ser lixiviado, lavado del suelo, y finalmente terminará en los arroyos, en los ríos, llegando al mar, y produciendo justamente cambios en la acidificación del mar. Podemos ver justamente el nitrógeno, una de las figuras es el nitrógeno en las zonas costeras, la pérdida de bosques tropicales y subtropicales, y en nuestro país un ejemplo, todo lo que ocurre justamente en la zona del Chaco, en el Chaco salteño, en el Chaco santiagueño, donde grandes superficies de bosque con una enorme diversidad han sido reemplazados por un cultivo monoespecífico como la soja. Entonces eso obviamente ha conducido a la pérdida de los bosques tropicales y a la degradación, aquí indicado como degradación de la biosfera, que es la pérdida de la biodiversidad, que es otro de los elementos importantes. Entonces, si uno tiene la posibilidad, en este momento la tenemos, porque podemos mirar el planeta en conjunto, es decir, con toda la ayuda de satélites que monitorean el planeta, que monitorean las concentraciones de los gases, los cambios en la superficie de la Tierra, en el sentido de los cambios en el uso de la Tierra, todo esto que hablamos de la deforestación. Es muy claro que las actividades humanas
son en este momento la causa principal de los cambios ambientales a nivel global. Es decir, históricamente, los grandes, digamos, la naturaleza a través de las tormentas, a través de los movimientos sísmicos, de los tsunamis, de los maremotos, digamos, cuando uno lo ve históricamente y analiza los documentos, digamos, este tipo de eventos naturales extremos fueron los principales causantes de los daños sobre la sociedad o de los cambios a los cuales la sociedad se fue adaptando, se fue compartiendo, conviviendo con ellos durante el tiempo. En este momento, si uno lo mira a escala global, justamente todas estas actividades humanas, todos estos cambios que estábamos hablando, en la concentración de gases, de efecto invernadero, toda la pérdida de biodiversidad, todos los cambios en el uso de la tierra fundamentalmente, son el forzante principal a nivel ambiental que está sufriendo el planeta, digamos. Y me parece que la palabra ahí la uso sufriendo porque, bueno, cuando me invitan cordialmente a dar esta charla, todos los años trato de hacer una revisión y ponerme al día con un montón de indicadores, y lamentablemente vamos a ver, es decir, trato de ser lo más positivo posible, ¿no? Pero transmitiendo el mensaje porque no me interesa crear miedo en nadie, pero sino comunicar la realidad. Pero lamentablemente la situación es que es cada vez más complicada, cada vez más comprometida la relación justamente ambiental. Y lo interesante es que cuando uno habla del planeta Tierra y habla de cómo fue la temperatura, cómo fue la concentración de gases de efecto invernadero, obviamente en esa vida de millones de años de nuestro planeta, hubieron periodos en que la Tierra fue más caliente. Hubieron periodos en que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera fue mayor. Y entonces, ¿cuál es la preocupación de que estas situaciones, de las que estas cosas cambien o que aumenten? Bueno, una de ellas es la velocidad con que cambian. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo claro es que la Tierra, desde la última glaciación que ocurrió hace no mucho, hace 18.000, hace 20.000 años, 21.000 años fue el máximo del último periodo glaciar sobre el planeta, cuando previamente todo Canadá estaba cubierto de hielo, es parte de Europa, cuando teníamos una calota de hielo que se iniciaba aquí a la altura de la cuenca de la Tuel, del Diamante, de forma continua, el hielo cubría hasta Tierra del Fuego, no existía el Estrecho de Magallanes, porque el Estrecho de Magallanes justamente es producido por la erosión glaciar, es decir, la existencia de grandes glaciares que cuando se desaparecen dan lugar al Estrecho de Magallanes. Bueno, eso ocurrió hace 21.000 años sobre el planeta. Y a la Tierra, y en ese momento la temperatura de la Tierra fue en promedio 4 grados centígrados más frío que la actual. Y eso da una idea de la importancia, cuando veamos ahora de que la Tierra se ha calentado tal temperatura, que pasar de un periodo glaciar, es decir, cuando teníamos esta situación que les describí, con todo el hielo cubriendo gran parte de la Tierra, obviamente con cambios, con un clima totalmente diferente, con ambientes, con vegetación totalmente diferente a la que conocemos en la actualidad, la temperatura media del planeta solo fue 4 grados centígrados. Y desde ese periodo glaciar hasta que comienza lo que se denomina el periodo interglaciar, es decir, el periodo libre de hielo, la Tierra libre de hielos, esto llevó aproximadamente 10.000 años. Es decir, que en 10.000 años la temperatura del planeta aumentó 4 grados. Y vamos a ver que hemos cambiado, hemos aumentado la temperatura de la Tierra en una cantidad significante, importante, en menos de 100 años. Entonces, no solamente es el cambio o la magnitud, sino la velocidad con que se producen esos cambios. Vamos a ver entonces que las velocidades, como está indicado acá, las escalas, tipo, y las combinaciones de esos cambios, ¿no? Porque está simultáneamente aumentando los gases de efecto invernadero, tenemos el problema del ozono, tenemos todos los cambios que produce el hombre, los cambios en el uso de la tierra, la desaparición de especies, es decir, todos estos procesos se dan en forma continua, en forma conjunta. Y entonces es muy posiblemente que estemos cambiando la tierra más rápidamente de lo que somos capaces de entender cómo funciona.
Y el ejemplo más claro fue justamente el del ozono estratosférico. Es decir, hasta que no tuvimos las herramientas que nos permitían ver en el año 1987 a través de imágenes satelitales y medir la concentración justamente del ozono estratosférico, no nos damos cuenta que las actividades humanas, fundamentalmente también los combustibles, pero los gases de tipo fluorocarbonado, habían producido justamente la destrucción del ozono estratosférico y estaba sobre el continente antártico, llegando a una cantidad de radiación ultravioleta extremadamente alta, que ustedes saben que es totalmente dañina para la vida. Bueno, en este contexto, quiero que todos pensemos qué es lo que está ocurriendo a escala global. Es decir, en este contexto de esta situación del crecimiento humano, asociado fundamentalmente a un uso no muy adecuado, un uso bastante pobre de los recursos, lo que este gráfico nos está mostrando lo que ha ocurrido, digamos, a nivel de ecosistemas, ¿no? Y que estos ecosistemas naturales que en algún momento, es decir, pongámosles 10.000 años, y con conoció el Holoceno, donde la actividad humana, el impacto de la actividad humana sobre el ambiente era muy, muy pequeño, ocupaban un alto porcentaje, no el 100%, pero sí un alto porcentaje, a través fundamentalmente de procesos como el aclareo de los bosques, la agricultura de subsistencia al comienzo, el pastoreo en pequeña escala, fueron disminuyendo esos ecosistemas naturales, de tal forma que en este momento el porcentaje de tierra cubierta con estos ecosistemas naturales es muy pequeño, y la agricultura intensiva ha ocupado enormes áreas, las áreas, o sea, la construcción, las áreas urbanas se han llevado otra gran parte, y de estos ecosistemas naturales ahora tenemos pequeñas porciones, que vamos a ver la importancia justamente que tienen en la dinámica del planeta y la necesidad justamente de pensar sobre su futuro. Y estas son unas imágenes que mostramos todos los años para ver, acá tenemos en la parte superior, está indicado el año, este es el año 2000, y este es el proceso de deforestación en la zona amazónica, para que tengamos una idea. Vamos a ver que ese proceso, vamos a ir ahora al año 2001, y ustedes, no sé si ojalá logren todos ver cómo lo que vemos en claro justamente es el proceso de deforestación, esas líneas son justamente los caminos de entrada, y se ve como unas nubes grises que responden a los fuegos, que van quemando, es decir, se va deforestando, se va colocando como nosotros hemos tenido la posibilidad de verlo en la zona chaqueña, las topadoras acumulan el bosque o todo el material que sacan en camellones centrales que luego van a ser quemados una vez que eso se seca, y entonces ustedes ven todas esas nubes grises que responden, no son nubes atmosféricas, sino que es el proceso de quema. Esto es al año 2001, al año 2002, el año 2003, y la escala está indicada acá en el rincón a la izquierda, en la parte baja. Fíjense que esos son 40 kilómetros de esa línea, es decir, que estamos hablando de superficies impresionantes. Ahí estamos en el año 2007, en el año 2007 se veían muy bien los fuegos, acá vemos un fuego también acá en la parte superior, en el año 2009 y en el año 2010. Es decir, esta sería la imagen final de la cual partimos en el año 2001, el 2000 con esta imagen, y llegamos rápidamente a una situación muy, muy marcada, a un proceso muy intenso de deforestación y un enorme cambio en el paisaje. Hace 2 años ya estuvimos visitando con colegas que estamos trabajando en Bolivia, el bosque amazónico boliviano, y que les puedo asegurar que es un bosque fantástico. Ahí está justamente una de las camionetas de Yanigla, y para que ustedes tengan una dimensión de la altura de esos bosques, obviamente con una diversidad inmensa. Lo que ven en la parte derecha superior es una alondra, por ejemplo, un lobo de agua dulce, que hasta ese momento yo totalmente desconocía la existencia. O sea, hay una enorme cantidad de especies y que están sufriendo. Nosotros estamos justamente tratando de obtener muestras antes que se desaparezcan. Y bueno, una empresa holandesa que está justamente a cargo de la explotación de ese sector,
nos dio tuvo la amabilidad de permitirnos tomar algunas muestras. Pero para que ustedes pueden ver la magnitud de esos bosques, justamente de carbono, que ha sido acumulado por cientos, por miles de años por los árboles, algunos de los árboles, no estos tropicales, pero algunos árboles en zonas templadas pueden superar los 1000 años fácilmente, y que es un producto justamente de acumulación de carbono, y que ahora, obviamente, al cortarlo y al quemarlo, estamos contribuyendo también al aumento de gases de tipo invernadero. Lo importante es que la foto siguiente, cuando traté de ubicar en la imagen el lugar donde estábamos trabajando, era justamente cercano a un parque en Bolivia, que está ubicado aquí en este sector. Y ustedes pueden ver el contraste. Aquí está el río Paraguay, que se llama Paraguay, en ese lugar que separa el territorio boliviano. Y en el mismo lugar podemos comparar lo que es el territorio brasilero. Es decir, donde prácticamente todo este bosque amazónico, como veíamos anteriormente, ha sido fuertemente reemplazado por cultivos monoespecíficos, ¿no? Fundamentalmente soja u otros cultivos de acuerdo a la economía global o la cría de ganado, que de acuerdo a la economía global va a determinar cuáles son los productos más demandados y va a modificar ambientes tan importantes como el bosque tropical, lo va a reemplazar por este tipo de bosques de monocultivo. Pero ustedes pueden ver, y no sé cuándo, porque en Bolivia también este proceso de deforestación existe, obviamente, y que pronto, digamos, ese pulmón del planeta que representa justamente los bosques amazónicos va a desaparecer. Bueno, obviamente en este proceso global que estamos viviendo, algo que es muy importante es el riesgo global de extinción de las especies. Y así como Charlie, cuando empezó la presentación, habló del IPCC, en este momento, por suerte, existe también un panel intergubernamental que trabaja sobre la biodiversidad. No simplemente por el conocimiento de las especies que tenemos y cómo esas especies están en riesgo de extinción, sino por la importancia que tienen para la vida en el planeta y para la vida del hombre. Y aquí hay un gráfico que resume el porcentaje de especies aquí abajo, en categoría, que está justamente la línea celeste, representa el porcentaje que está comprometido, que está en riesgo, digamos, posiblemente de desaparición de especies. Y hay algunas de ellas que están fuertemente comprometidas, y justamente es por acción humana, y por este proceso que veíamos de cambio en el uso de la tierra, fundamentalmente. Y ustedes pueden ver que no hay grupo tanto botánico como animal que no haya sido afectado por estos procesos que estamos viviendo en el planeta. Obviamente las cicas aquí abajo aparecen con prácticamente, ya han desaparecido varias de esas especies, casi el 20% de las cicas ya han desaparecido, pero muchas de las especies que el ser humano que en algún momento, de alguna forma se asocian a la actividad humana, también están siendo seriamente afectadas. Y que obviamente es un elemento que está ocurriendo en el planeta, y un elemento enorme de preocupación. Y vamos a ver que eso también, justamente puesto todo este proceso que estamos viviendo, hay algunas personas, y con bastante base, que están postulando que posiblemente este proceso de pandemia global que estemos viviendo esté asociado justamente a estos procesos, a estos cambios que está induciendo el hombre tan rápidamente sobre el planeta. Aquí el gráfico está hablando de las extinciones desde el año 1500, y geológicamente, acá lamentablemente el gráfico no ayuda mucho, pero este color oscuro aquí, que es esta línea que aparece aquí, que tiene este pequeño nivel, estaría dando cuál sería las extinciones, o el ritmo de extinción en forma natural, por millón de especies, calculado por millón de especies, es de 0,1 a 2 extinciones por millón de especies por año.
que ese sería el ritmo natural. Y aquí están ejemplificados cuáles son los ritmos actuales, y uno puede ver que son, en muchos casos, más de 100 veces el ritmo natural. Entonces, por ejemplo, para el caso de los anfibios, aquí están colocados fundamentalmente los animales, los mamíferos, las aves, y uno puede ver claramente que los ritmos naturales, justamente de extinción de los ritmos naturales, son mucho menores que los que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, Ricardo, obviamente, Ricardo, se va a ¿sí? cortar, así que volvemos a entrar todos a la misma sesión. ¿Está bien? ¿Te ¿Se corta parece ya? que queda menos de un minuto? Ya te gastaste los primeros 40 minutos. Bueno, muy bien. Qué rápido pasaron los primeros 40 minutos. Muy bien.